Salmo 139. Yo les voy a leer, estoy leyendo en Nueva Traducción. Dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Y este pasaje y este salmo es un salmo que nos ayuda a nosotros a crecer en identidad. Porque a veces no sabemos quiénes somos. Si yo te pregunto quién eres tú me puedes decir: oh, yo soy Angie Pacheco, estudié tal cosa, trabajo en tal lado, soy mamá de Matías, y haces una descripción de aquellas cosas o logros que tú crees que son importantes, ¿verdad? Pero hay algo muy, muy necesario que nosotros los cristianos tenemos que aprender, y es que nuestra identidad está basada en Cristo, y de allí parte todo. Hay veces que dices: ¿cómo hago yo para entonces saber quién soy? Y tú vas a encontrar conceptos como busca dentro de ti. La verdad es que yo intenté poner en práctica ese consejo de buscar dentro de mí y no pude encontrar nada. Había vacío, había dolor, había tristeza, y por eso no me puedo alinear con ese pensamiento que tengo que buscar dentro de mí para saber quién soy. La única forma que yo he podido entender quién soy es cuando voy a la palabra y me acerco al Señor. Él me describe quién soy. Y cuando yo veo que Él me describe quién soy y Él me dice tal cual lo que yo soy, yo me impacto, como se impactó David a través de este salmo. Y yo te invito a que hoy puedas reflexionar, porque lo que Dios está diciendo en su palabra en esta mañana es que Él ha examinado ¿qué? Nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones. ¿Te ha pasado que algunas veces una persona dice algo y que realmente al tiempo demuestra otra cosa? Con Dios no podemos ser así. Con Dios, si decimos que somos eso, Él examina inmediatamente. Es como si Él tuviera un aparato de rayos X, y ese aparato de rayos X le mostrara qué es lo que está mal y qué es lo que está bien dentro de cada uno de nosotros. Él todo el tiempo nos está pasando ese aparatico de rayos X. Entonces nosotros podemos decir cosas con nuestra boca, pero ¿qué sucede? En nuestro interior pueden estar sucediendo otras cosas. ¿Y qué es lo que importa para Dios? Lo que está dentro. Eso es lo que va a importar. Tarde o temprano veremos la diferencia entre aquellos que decimos y lo que hacemos. Por eso nosotros tenemos que aprender a hacer y hacer, ¿verdad? Y hacer lo correcto, y que eso sea integral. No solamente digo que soy algo, sino que lo vivo, lo hago. Si digo que soy cristiana, entonces debo demostrar una vida de cristiandad. ¿Y cómo miro eso? Voy a la palabra. En Gálatas capítulo 5 te describen cuáles son los frutos de aquellos que están en el Espíritu. Y nosotros tenemos que aprender a estar conectados con el Espíritu. ¿Cómo estamos compuestos nosotros los seres humanos? Diga, en cuerpo, alma y espíritu. Y Dios quiere que podamos entender este hecho, que somos tripartitos, porque nuestro cuerpo, que tiene que ver mucho con lo material, con lo que vemos, con lo que tocamos, y nuestra alma, ¿verdad?, luchan por alejarnos de encontrar una conexión espiritual. Cuando encontramos la verdadera conexión espiritual, es allí cuando todo es diferente. Nuestro modo de hablar cambia, nuestro modo de pensar cambia, nuestro modo de comportarnos cambia. Necesitamos tener una conexión espiritual. ¿Cuál es el enfoque de Satanás? Distanciarnos del propósito. ¿Cuál es el enfoque del enemigo? Que nuestros pensamientos estén totalmente lejos de Dios. ¿Cuál es el enfoque del enemigo? Diga conmigo: distraerme. Porque entre más desenfocados, entre más nosotros estemos lejos de ese propósito espiritual en nuestra vida, menos vamos a saber quiénes somos. Lo que somos no lo define la ropa que tenemos puesta. Lo que somos no lo define la situación que me sucedió. ¿Sabías esto? Y hemos escuchado muchas veces que, por ejemplo, aquellas mujeres que su esposo murió y que hoy en día son conocidas como viuda, eso no es lo que te define. No eres la viuda. Para el concepto de muchas personas, el hecho de que sea viuda significa ahí una mujer sola, triste y que no tiene esperanza. Pues para Dios no eres la viuda. Para Dios eres hija. Y para Dios hay un propósito contigo, ¿verdad? Y así con cada situación de pérdida que hemos vivido. No somos eso que perdimos. Porque el diablo sí quiere hacerte creer que eres eso que perdiste, o eso que no tienes, o eso que tú anhelas.
pero no es así. ¿Qué es eso que tú hoy anhelas y que está en tu cabeza dándote vueltas y que el diablo te dice, viste, no lo tienes, entonces no eres victoriosa? ¿Qué es eso? Hablo también con los hombres. Lo tienes ya en la mente. ¿Qué es eso que todo el tiempo estás buscando obtener y que no hay satisfacción? Porque intentas de esta manera y al final siempre terminas como un golpe de pecho, sintiéndote como que aún no lo has alcanzado. Tendemos a compararnos, tendemos a desear aquello que tiene la otra persona, y todo esto impacta en el hecho de buscar quiénes somos. Por eso te decía, el saber quién eres no tiene nada que ver con lo material. Ayer tenía una conversación con una persona y esta persona me dijo, ¿sabes qué? Ya no me importa lo material. Y por primera vez en mi vida, yo miré los ojos de una persona y vi que esa persona me estaba siendo sincera. Y pude darme cuenta y escuché al Espíritu Santo que me decía, allí quiero que todos lleguen. Al punto que eso no sea lo que les importe, sino que sea mi presencia, sino que sea lo que yo quiero transmitirles a cada uno de ustedes. Porque nos importa mucho. Nos importa el que dirán, nos importa cómo nos vemos, nos importa lo que otro dice de nosotros, nos importa lo que hemos alcanzado, lo que vamos a alcanzar. Y eso al fin y al cabo parece que es el todo de nuestra vida. ¿Y será así? Yo te tengo una noticia. Si tú te enfocas en eso, vas a terminar cansado. Y vas a terminar aburrido. Porque nunca vamos a encontrar esa satisfacción plena tratando de agradar al otro o tratando de encontrar cosas que no tenemos en lo material. Nunca vamos a alcanzar eso. Entonces el joven que dice, ay, yo me siento como me siento porque no tengo un novio o no tengo una novia. Cuando yo alcance eso, yo seré feliz. Mentira del enemigo. Mentira del enemigo. No eres eso. Y si no tienes novio o novia, no es lo que te tiene que importar o definir. No te define eso. Si yo hubiese escuchado las voces que querían determinar quién era en mi vida, yo no estuviera aquí y yo quizás he hablado de eso. Voces de diferentes cosas. Porque tienes que identificar las voces, ¿verdad? Hay voces que nos hablan. Está mi propia voz y esa es muy potente muchas veces. ¿Te ha pasado? ¿Te has escuchado tú mismo o tú misma? Y tú dices, es difícil contrarrestar tu propia voz cuando no está guiada por el Espíritu Santo. Está la voz del enemigo, que esa es maquiavélica, es derrotista, te quiere destruir. Está la voz de las otras personas, que todo el tiempo te tratan de colocar como un escalafón más alto y tú como que quieres alcanzarlo. Tú tienes que llegar allá. Ay, listo, yo voy a correr y llegar. Entonces tú tratas de avanzar porque otro te lo está obligando a hacer. Qué triste la vida así. ¿Sabes? Esto que estamos hablando en esta mañana, ojalá lo podamos comprender. Porque la vida cristiana se trata de crecimiento. Y si nosotros no aprendemos a alinear lo que les decía ahorita, el espíritu nuestro con el de Dios, nunca vamos a poder crecer. Y encontramos cristianos de 50 años en el evangelio que nunca han crecido. Cuando yo entendí eso, porque yo venía en esa línea, nos definía la función que cumplíamos en el tiempo de antes como cristianos. No nos definía la relación con Dios, no nos definía la transformación del carácter. Entonces, si tú estabas en el púlpito, eras el grande. Si tú servías en X o Y cosa que fuera visible ante los ojos de las demás personas, eras el grande. Y cuando eso no ocurría, te llenabas de dolor, de resentimiento y de amargura. Señalabas el hecho de ¿por qué no me ponen? ¿Por qué? Porque no se trataba el carácter, no se trataba el fondo, la raíz, la carencia que tienes allí, que quizás fue ocasionada en el momento de la ruptura de cómo fuiste concebida o más adelante en tu relación con tu papá o con tu mamá, y que hoy en día tratas de exponer lo canalizas señalando a otra persona y crees que la otra persona es la que tiene la culpa de que tú no avances, donde lo que Dios quiere y que te está gritando fuerte es: mira adentro para que te des cuenta quién es el problema. Mira adentro. Nos cuesta mirarnos a nosotros mismos adentro.
Y no vamos a mirar adentro con el fin de hacer aquello que nos está gritando esa voz interna. Porque les recuerdo y les digo, lo que tenemos que hacer es lo que nos diga el Espíritu. Miramos adentro para ver lo que no está bien. Miramos adentro para exponernos delante de la presencia de Dios y que Él nos dirija para saber qué hacer. Aún Dios está transformando vidas. Hace poco, en uno de los videos que pasamos, el Señor me decía eso. Aún Dios está transformando vidas. ¿Y por qué le digo esto? Porque aún Dios escucha tu oración por aquella persona que aún no ha sido transformada. Entonces, sí es así. Tú estás orando por un hijo, por una hija. ¿Por quién estás orando? Dios puede transformarlo. Claro que sí. ¿Cuántos creen eso? Amén. Tú nunca puedes dudar de eso. Es así. Pero Dios quiere transformarte a ti también. Y para transformarnos a nosotros tenemos que tener humildad. Y esa humildad choca entre aquello que creemos que ya hemos alcanzado y que sabemos, con aquello que Dios está señalando y diciendo te falta. Entonces nosotros decimos, no, pero todavía, ya eso lo superé, ya eso lo pasé. No, yo no soy como tal hermana porque ya yo estoy, mira, ya yo no me dejo golpear de la religión, yo soy así. Y siempre tratamos como de esquivar, nosotros interiorizar y pensar en cómo vamos dentro y cómo estamos delante del Señor. Porque no, parece que eso nos avergüenza. ¿Por qué nos avergüenza reconocer que hay cosas que aún no hemos alcanzado? ¿Por qué nos avergüenza darnos cuenta de aquello que aún no ha sido tratado por Dios? ¿Por qué? ¿Por qué ese afán de culpar a otro por aquello que queremos tener y que no tenemos ahora? ¿Por qué? Eso solamente obstaculiza aquello que Dios tiene para entregarnos. Por eso el Señor dice en su palabra, yo te conozco. Yo los puedo engañar a ustedes, pero a Dios no. Usted me puede engañar a mí y me puede abrazar y me puede decir, ay, te amo, pastora. Pero a Dios no. Dios dice, pastora, si sabes que no te ama, sino que te odia. Pero a Dios no. A Dios no lo podemos engañar. Usted puede engañar a su esposa, pero a Dios no. Usted puede engañar a su esposo, pero a Dios no. Usted puede engañar a sus hijos, pero a Dios no. Usted puede engañar a sus padres, pero a Dios no. Y Dios dice en su palabra, te he examinado y conozco todo de ti. Dice el versículo 3, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Mira esto. Cuando sales de tu casa, Él te ve. Y cuando regresas y te echas a dormir, Él te ve. En algún momento encontré o tuve una experiencia donde yo estaba acostada y por mucho tiempo sentía que si yo me acostaba sin orar, me iba a morir. Si yo me acostaba sin orar, me iba a ir para el infierno, porque venía con el peso de la religión. Creí que si me acostaba sin orar, era el pecado más grande del mundo. Y entonces tuve una experiencia con el Señor, donde yo estaba acostada y ese día no había orado. La pastora confesándose, ay, la pastora se acostó sin orar. Ese día no había orado. Y me encontré en un momento donde sentí que el Espíritu Santo de Dios sobaba mi cabeza. Y la lucha interna comienza porque mi yo dice, lo que yo conocía, lo que yo creía saber, decía, no merezco que Él me sobe la cabeza porque yo no oré. No merezco que Él me sobe la cabeza porque yo no, mira que me dormí, me dejé ganar por el cansancio. Ojo, y no estoy diciendo que usted, cada vez que le dé la gana, usted puede llegar y acostarse y no orar. No, Señor. Mucho ojo con esto. Es importante entregar tu día, así como al inicio cuando te levantas lo entregas, así como cuando te vas a acostar entregas el día al Señor y le das gracias por ese día maravilloso que te permitió vivir. Es importantísimo, nunca lo olvides. Pero no puedes tú pensar que Dios entonces, si haces una cosa o haces otra, te deja de querer. Porque esa es otra cosa que nos sucede con mucha regularidad. Dice que Él nos ve cuando viajamos, cuando descansamos. Dice, ¿sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga? Vas delante y detrás. ¿Dónde está el Señor en estos momentos? Está delante y está detrás. ¿Cómo es eso? Los niños que están acá dirán, ¿cómo hace Dios para estar delante y detrás?
¿verdad? Hay algo que ocurre, se llama omnipresencia de Dios. Y la omnipresencia de Dios quiere decir que está en todo lugar y en todo momento. ¿Lo podemos comprender o entender al ojo natural? No. Pero es la omnipresencia de Dios. Está la omnisciencia de Dios. ¿Saben qué es la omnisciencia de Dios? Que Él lo sabe todo, ¿verdad? Por eso este salmo en Reina Valera dice la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Entonces dice que también está la omnipotencia de Dios, que Él es todo poder. Dice, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza, lo que les decía ahorita. ¿Crees que Dios pone su mano de bendición sobre tu cabeza? Sí. Aunque a mí me esté yendo tan mal y me estén pasando tantas cosas malas, Dios coloca su mano de bendición sobre mi cabeza. Sí. Porque no es lo que vemos o estamos pasando lo que nos define. Estamos hablando de identidad en esta mañana. Mi identidad se refuerza al momento de yo entender que no es por lo que yo haga que Dios me ama. Diga allí, no es por lo que yo haga que Dios me ama. Yo tenía estas voces que les decía, el estigma, el hecho de que, por ejemplo, a mi mamá le dijeron, mi papá le dice, no puedo estar contigo porque tú eres poca cosa para mí. Nací con ese estigma. Nací con el hecho de que mi mamá fue rechazada por toda la familia de mi papá. Y que al momento de mi concepción fue así. Me levanto en ese de algún modo, en ese lugar donde había pobreza, carencia. Y las voces que me gritaban era, tú no vas a llegar a ningún lado. Tú no vas a alcanzar nada. Literalmente me lo decían. Cuando crecí lo escuché. Entonces, cuando tú te levantas con estas expresiones en tu cabeza, tú tienes que saber cómo es que vas a hacer. Y gracias le doy al Señor, porque a la edad de 8 años comencé más a comprender quién era Dios en mi vida. Y me comencé a enamorar de Dios. Y en el proceso de enamorarme de Dios, me di cuenta que no era lo que la gente decía de mí, lo que mis tíos decían de mí. No era eso. Y que Dios tenía un plan conmigo. Y ahora te puedo explicar y te puedo decir eso sanamente. Pero no es fácil vivirlo. Yo no sé si algún día aquí, por ejemplo, de los que están acá, tu papá cogió y dijo, tú no vas a servir para nada. Tú eres un bueno para nada. Mira, yo he escuchado mamás que han dicho, tú vas a hacer a sus hijas, tú vas a ser una prostituta. Eso es lo que tú quieres, buscar un hombre, el otro. Eso es lo que vas a terminar siendo una prostituta. Porque muchas veces lanzamos expresiones a nuestros hijos y no nos damos cuenta del impacto que estamos ocasionando en ellos. Tú siempre eres irrespetuosa, tú siempre eres amargada, tú siempre eres grosera. Ayer colocaba una fotico. Sí, la pastora tiene Instagram, tiene Facebook y esas cosas, y coloco cosas. Cuando no porque la red me obliga a hacerlo, cuando yo quiero lo coloco. No me define la red, ¿verdad? Cuando yo quiero lo coloco allí porque sé que hay personas que me ven. Y entonces yo quiero que aquello que vean pueda ser de edificación para sus vidas. Entonces mi hijo me decía, mami, ¿qué piensas de mí? Por un momento, o sea, eso fue antes de ayer. Yo me quedé, tambaleé, porque lo primero que dije fue, yo nunca le pregunté eso a mi mamá. Me daba miedo preguntar eso. Por lo menos cualquier cosa me daba miedo decirle a mi mamá o a mi papá. Pensaba, por todas las cosas que ya de antemano les dije, cómo fui concebida, me levanté temerosa. Era una niña temerosa, una adolescente temerosa. En mucho tiempo de mi vida tuve mucho miedo. Y entonces me encuentro con esa conversación con Juan Pablo y comienzo a decirle qué pienso yo de él. Tú que estás aquí, mamá, ¿qué piensas tú de tu hijo? ¿Qué estás aquí, papá? ¿Tú qué piensas de tu hijo? ¿Qué piensas de tu hermano, de tu hermana, de tu esposo, de tu mamá? Son cosas que no podemos hablarlas desde el enojo ni desde el resentimiento, porque si yo te pregunto, ¿qué piensas de mí? Y tú algún día viste que yo no te saludé, tú inmediatamente vas a ir de la pastora, ella no me saluda. ¿Habló qué?
el resentimiento, la amargura. No podemos decir qué pensamos de otra persona desde el dolor. No lo podemos hacer porque vamos a causar daño. Tenemos que sanar. Entonces tenemos que sacar, ¿qué pienso yo de Juan Pablo? Yo humanamente pude haber dicho, a veces me da rabia que no me haces caso, ¿verdad? Pude haber dicho eso. Pero en ese momento o en ningún momento debe ser la prioridad que yo deba decir para él. Entonces comencé a afirmarlo, comencé a decirle quién era. ¿Qué piensas tú de tu esposo, de tu esposa? ¿Qué piensas de ti mismo, de ti misma? A veces lo que tenemos entonces o lo que tenemos o no tenemos, nos trata de definir. ¿Sabían que yo en mi infancia nunca tuve una cama? Pero no por eso ahora voy a andar buscando camas, la más linda, la más bonita, la última modelo, la de Jamarle, la de... No, yo nunca... ¿Cuántos aquí, los niños, dónde están los niños? Ustedes tienen una cama, que ustedes dicen, esta es mi cama. Sí, eso es una bendición. Y denle gracias a Dios, yo nunca la tuve. Yo nunca la tuve. En mi infancia no. Dormí en hamaca, dormía en una cama de lona. ¿Saben qué es una cama de lona? Bueno, dormía en eso. Dormía en camilla. Y normalmente siempre era compartido. Y en un cuarto habíamos 5, o sea, el cuarto ahí se metía todo el mundo a dormir en un solo cuarto. ¿Verdad? Entonces, yo no puedo ahora porque no tuve, yo no tuve juguetes que quería. Los niños que están acá cuando piden algo, yo quiero tal cosa, se lo dan. Seguramente tu papá o tu mamá hace lo imposible para dártelo. Te voy a comprar tal cosa. No, yo. Los juguetes que recibía eran los juguetes que me llevaba a la alcaldía en diciembre. Yo hacía mi colita para buscar el juguete. No era el que yo quería, ni era el mejor juguete, era el que podía en ese momento ir a buscar. Pero no por eso ando, ni tan mucho ojo con esto que voy a decir, papás. Como yo no tuve juguete, yo voy a llenar a mis hijos de juguetes. No, así no funciona. Así no funciona. Como yo no tuve eso, entonces hay que buscarle eso que yo no tuve a mis hijos. ¿Por qué? Tienes que tener sabiduría para criar a tus hijos. Solamente Dios da sabiduría para criar a nuestros hijos. Solamente. Si no, los vamos a criar como el mundo dice que debemos criarlos. Y sí que hay cosas raras en el mundo. Yo sé que han visto, ¿verdad? Entonces no creemos o no queremos que nuestros hijos se críen según el mundo, sino según Dios. Entonces, si tu hijo, tú lo tienes, es una bendición. Pídele sabiduría a Dios para criarlo. No lo malcríes. No le des todo lo que tu hijo quiere. Que quiero tal cosa y si no me lo das, yo me pongo a llorar, me tiro en el piso y pataleo y te obligo a que lo aceptes. No. Entonces creemos que nuestros hijos nos mandan. He encontrado mamás que le tienen miedo a los hijos. A un chiquitico de 2 años le tienen miedo. Porque el hijo chiquitico comienza a tener poder sobre la mamá cuando llora. Entonces la mamá dice, para yo no tener pena, para yo no sentir esto, que todo el mundo me señale como la mala mamá que soy, yo le tengo que darle enseguida lo que me está pidiendo para que se calle la boca. Error. Entonces necesitamos trabajar en nuestra identidad como madres también, como padres. Miren todo lo que tiene que ver con este tema de nosotros saber quiénes somos. Dice el versículo 6, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. ¿Has reflexionado en lo que Dios hizo con cada uno de nosotros? ¿Has pensado que el solo hecho de estar en este lugar es un milagro? ¿Sabes cuántas personas están muriendo? ¿Sabes cuántas personas tienen secuelas de COVID? Y tú estás aquí. Y tú estás allá conectado. Eso es un milagro. Se nos olvida. El salmista se tomó un tiempo para escribir. Escríbele al Señor.
Se tomó un tiempo para escribir y decía: semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Él estaba asombrado de lo que era Dios. Él tuvo un encuentro con el Señor. ¿Y sabes qué estaba haciendo David aquí? Restaurándose como hijo. ¿Por qué? Porque David fue rechazado, ¿sabías? Cuando fueron a buscar al próximo rey de Israel, ¿a quién eligieron? ¿A quién eligió Samuel en primera instancia? A Eliab. Era lindo, grande, bonito. Ese era Eliab, el fornudo, el grandote. Cuando Samuel vio entrar a Eliab, dijo: de cierto es el rey de Israel. ¿Y dónde estaba David? Por allá. ¿Qué pasó allí en esa historia? Dice que el profeta le dijo a el papá de David: ves y busca a todos tus hijos, tráelos que yo quiero estar con tus hijos. Qué cosa, ¿verdad? Que no llamó a David. ¿Qué te dice eso? Él no se acordaba de su hijo, no lo tenía presente. Y yo no había percatado el impacto de esto. ¿Y por qué al final Dios termina diciendo que David era conforme al corazón de él? Hasta que hace poco me pasó una experiencia que viví en carne propia lo que significa ser olvidada por el papá. Y cuando yo vi eso, en el momento yo me quise como enojar y tuve una conversación con mi esposo y él me dijo, primera vez que me dice así, ¿ves? Cálmate. No vayas a hacer eso, porque yo en mi fuerza, como ya tenía, como quien dice, yo he desarrollado, se me ha quitado el miedo de hablar y he desarrollado una capacidad mayor de poder expresar lo que siento. Voy a ir donde mi papá y le voy a decir esto. Y él me dijo, no vale la pena que hagas eso. Y yo me quedé impresionada porque él es de confrontar. Por eso les decía, por primera vez me dijo eso. Pero después entendí, yo no estaba pendiente al hecho de que mi papá había hecho eso, sino al por qué Ronald me había dicho eso. Si él es de confrontar, no lo entendía. Pero él me debió apoyar, él me dio impulsar que yo fuera y dijera lo que tenía que decir. Y es ahí cuando entró Dios. Te olvidaron. Estoy probando si está sana. Otra vez, Dios. Sí, porque Dios nos pasa por ahí las veces que sean necesarias. Y ustedes saben que ya yo he hablado de que ya yo estaba sana con mi papá, ¿verdad? Otra vez Dios señalando en la herida. Te va a señalar la herida cuantas veces sean necesarias para ver si estás sana. Es como si te hubiese cortado, ¿verdad?, la pierna. Y cada vez que Dios hiciera así, vamos a ver, hija, vamos a ver cómo está esto, si está sano, si... Hay que señalarlo las veces que sean necesarias, hasta que tú puedas decir, gloria a Dios, no con sarcasmo ni con ironía. No es, gloria a Dios, lo tendré que ver. No, eso es ironía y es sarcasmo. Es yo tener en mi corazón un deseo de desquite, de que a él le vaya mal para que pague lo que me hizo a mí. Ahí no hay perdón. Recuerda que Dios nos manda a honrar a nuestros padres. No importa lo bueno o malo que hayan sido, hay que honrarlos. Hay que bendecirlos. Y entonces aquí entra el meollo de esta prédica, el asunto de esta prédica, y es de nosotros entender que nuestro Padre es ¿quién? Dios. Tienes un padre que te da rabia. ¿Cuánto tienes un papá que le da rabia? Que tú dices, me da rabia mi papá, yo no entiendo por qué mi papá es así. Ustedes se identifican conmigo, ¿verdad? Entonces Dios me dice, estaba probando para ver cómo vas con tu asunto. Y yo le decía, ¿eso duele todavía? No te puedo decir que no, me duele. Y él me dijo, entra a mi presencia. Y allí aprendí otra lección enorme. Para nosotros poder sanar necesitamos estar conectados con el Padre. En la medida que te desconectes con el Padre no vas a poder sanar. Le vas a echar tierra al asunto superficialmente, pero no está sano. Y tu orgullo va a decir, está sano, 1000 veces va a decirlo, pero está superficial. Porque la conexión con el Espíritu Santo es lo que te da esa certeza de que hay sanidad.
va más allá del hecho de que luego puedas contar la historia y que no llores y hasta te rías. Va más allá de ese hecho. A nivel espiritual, necesitamos ser sanos. Tú necesitas ser sano desde tu infancia. Lo que sucedió con tu papá, con tu mamá, con los tuyos, necesitas sanar. ¿Quién hace eso? Diga: el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Cuando me conecto con Él, cuando dejo que Él haga la obra dentro de mí. Ya yo estoy viejo para eso. Puedes tener los años que tú quieras. Tú decides si vives una vida cristiana mediocre o vives una vida cristiana exitosa, sabiendo que cada escenario de tu vida fue restaurado por el poder de Dios. Tú decides. Al fin y al cabo es tu asunto con Dios. Es tu problema con el Señor. Tú decides qué cargas llevas. Tienes una maleta, tienes un bolso en tu espalda. Tú decides qué llevas ahí, a quién llevas. Tú lo decides. Quizás ahí llevas cargado a tu mamá. Ahí está tu mamá. Que mi mamá esto y lo otro. Quizás están tus hermanos. Quizás está tu esposo o tu esposa. Yo no sé quién llevas tú en tu espalda en esa maleta. Pero eso que llevas en tu espalda no es lo que te define a ti. Tú no puedes seguir sintiendo miedo al futuro. Tú no puedes seguir con esa sensación cada tanto tiempo de llorar y sentir que la vida no tiene sentido. Tú no puedes seguir de esta manera, porque tú eres hijo de Dios. Él te creó, Él te formó, Él te entretejió en las entrañas de tu madre. Eres importante, eres valiosa, eres valioso. Aplaude al Señor. Entonces encontramos personas: ay, es que Él está diciendo de mí, es que Él dijo de mí, y lloran y se afligen por lo que otro dijo, por lo que dijo la mamá, por lo que dijo el papá. Tú no eres lo que dice tu papá. Lo malo que dice tu papá de ti, no lo eres. Tú no eres lo malo que dice tu mamá de ti. Tú no eres lo malo que dice esa persona que tanto te afecta de ti. No, tú eres lo que Dios dice de ti. ¿Cómo así? La palabra de Dios lo explica. Mira. Versículo 13 dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Mira qué bonito. Por favor, yo necesito que hagamos el ejercicio de conectarnos con esto que estamos leyendo. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Aquí David comienza a recibir la sanidad interior. Cuando él es consciente de lo que sucedió desde la fundación, desde su fecundación. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Eres una finura. Fuiste hecho especial. Y aquí entra a jugar el otro hecho de quiénes somos. Nuestra apariencia física trata de definirnos. Yo les he dicho, ¿verdad? El ataque mío, mi hermana Chiqui, ella se burlaba de mi nariz, ¿verdad? Y señalaban: ay, esa es la nariz del abuelo. Y yo dentro decía: ¿por qué tuve que sacar la nariz de mi abuelo? Y lloraba. Y ustedes dirán: la pastora vivió tantas cosas, ¿verdad? Raras. Sí, yo viví. Y tomé una decisión un día de que esta palabra impactara mi vida. El Señor me afirmó en el libro de Salmo, precisamente en el capítulo 27, con un solo versículo, un día, donde Dios me dijo: aunque tu mamá y tu papá te dejen, con todo yo te recojo. Y eso fue impactante y decisivo para mí. Y luego, cuando me encuentro este pasaje, que fue Dios quien me formó, me entretejió. O sea, ¿por qué yo tengo que sentirme mal por algo de mi cuerpo físico?
cejas, tus ojitos, somos hermosísimos, maravillosamente hermosos. Nuestro pelito no importa si es liso, no importa si es crespo, no importa cómo sea. Pero fue Dios quien nos formó. Nos hubiese gustado que nuestros padres, los que no recibimos eso, nos lo hubieran dicho. Sí. Hubiese sido más fácil para nosotros si hoy en día no estuviéramos tan así. ¿Verdad? Sí, pero no sucedió. Ay, yo tengo que darme mala vida porque no sucedió. No. Nuestros padres tampoco lo recibieron. A ellos también los enseñaron a palo. A ellos también los enseñaron que el respeto o la autoridad tenía que ver con que tú hablaras fuerte, duro y pegaras. A ellos les enseñaran así. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que depender de eso? Entonces dice la palabra, tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Piensa por un momento en tu papá. En tu papá terrenal. Piensa en él otra vez. Lo amas. Amas a tu papá. Tú quizás dices, ya no lo tengo. ¿Cómo te sientes con el hecho de que no está? ¿Estás sano? Tu mamá, ¿la amas? Puedes decir, mami, te amo. No, es que ella ya no está. ¿Cómo te sientes con el hecho de que ella no está? ¿Cómo te sientes con el hecho de que ves que otras mamás están y otras amigas tienen sus mamás y las abrazan y las aconsejan y a ti no? ¿Cómo te sientes con ese hecho? Piensa las que están casadas en el esposo. ¿Cómo te sientes con él? ¿Cómo te sientes con el hecho de que ya no está? Para aquellas que tuvieron que pasar por un divorcio. ¿Cómo te sientes con el hecho de que te eligió, no te eligió a ti, sino que eligió a otra persona? Todo esto nos define y nos impacta en nuestra identidad. Y no somos eso. No somos la que llora por un hombre que prefirió a otra mujer. No somos eso. No somos las que lloramos porque el hombre prefiere estar viendo otras cosas y no nos ve a nosotros, a nosotras. No somos eso. Piensa en tu papá cuando le dio helado una y otra vez a tu hermano. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Querías ahorcar a tu papá? ¿Por qué? ¿O solamente te dio rabia? ¿Sabes? Yo solo sé que yo soy hija de Dios y Él es mi Padre y mi Padre me ama. ¿Ah? Eso es lo único que sé. Eso es lo único que importa. Eso es lo único que tenemos. Y cuantas veces lo tengas que gritar, grítaselo al enemigo que te trata de decir que eres otra cosa. Y dile, yo solo sé que yo soy hija de Dios, hijo de Dios, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Ahí hay sanidad interior, allí hay restauración. Ahí hay sanidad física porque la amargura nos enferma físicamente. Quizás querías una hermana que te comprendiera y no la tuviste. Tu hermana te señala todo el tiempo. Todo el tiempo está viendo la forma como, viste, yo sabía que te iba a pasar eso malo. Y tú dices, mi hermana, ¿por qué es así? Lo hacen mejor otras de la calle, que se acercan, me abrazan y me dicen palabras bonitas, y mi hermana no, y a veces eso te agobia. No es lo que te define. No te define el hecho de que en estos momentos a nivel financiero tu economía no esté bien. No te define eso. No te define eso. Hay gente que, si tú estás sintiendo que Dios te está hablando, por favor, no reprimas lo que está allí. Leía algo impactante y es que a través del llanto nosotros sanamos y no lo podemos detener.
Y si hay lágrimas en tus ojos, no te avergüences de ellas. Porque es que hay gente aquí que el Señor está obrando sanidad interior. La carencia, el que no tengas muchas cosas te entristece. Y Dios te dice, no es lo que te define. El que no tengas plata para comprarle algo a tu hija, no es lo que te define. El que no tengas plata para comprarle algo a tu esposa, no es lo que te define. Y nosotros le decimos al Señor, yo sé que tú eres mi Padre y que tú me amas. ¿Y por qué a veces llega esa sensación de llorar y no entender por qué hay tristeza? Por eso, porque allá, en aquel día en que mi papá, ¿cómo mi papá puede decir eso de mí? Yo solamente quiero que mi papá me quiera. ¿Por qué no me puede querer como quiere a tal persona? Y si mi mamá estuviera más pendiente de mí, ¿por qué mi mamá nada más ve lo malo que yo hago? ¿Por qué mi mamá siempre está señalando o para señalar? Y yo me esfuerzo por agradar a mi mamá o a mi papá y nada. Siempre riño con ellos. Siempre estoy riñendo. Y Dios te dice, ¿qué es lo que sabes de ti hoy? Y tú le respondes, yo solo sé que yo soy su hija. Y eso, cuando lo dice, impacta dentro de ti. Por eso tú quizás viniste hoy aquí, no pensabas que Dios te iba a coger cuello corto, pero te cogió. Porque de esta no te vas a escapar así de fácil. Tú no puedes vivir toda tu vida así, negando el hecho de que en tu vida, allí, adentro, hay cosas que no están sanas. Tomaste decisiones muy temprano en tu adolescencia. Y a veces recuerdas y dices, si mi papá o mi mamá me hubiesen aconsejado mejor, yo no hubiera hecho eso. Ellos no estuvieron para mí. Y fui y hice eso. Quizás te comprometiste muy temprano. Quizás eras una niña y te casaste. Y hay algo allí que Dios te está señalando hoy. De allí viene esa sensación de que tú crees que la gente te rechaza. Vives con el hecho de que sientes que te están rechazando. Y es que desde la infancia cosas te marcaron. Hoy, inclina tu rostro ahí y desármate delante de Dios.